Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, ¿cuál es el secreto detrás del silencio de Kerem Bürsin ante la voz de Hande Erçel? Sí amigos, vamos a hablar de esta fascinante dinámica que ha capturado la atención de tantos fans alrededor del mundo. Ya saben cómo somos aquí, nos encanta sumergirnos en los entresijos de las relaciones de nuestras celebridades favoritas, y esta en particular tiene todos los ingredientes para ser una historia intrigante y llena de matices. Así que si son tan curiosos como yo sobre Kerem y Hande y les encanta analizar cada pequeño detalle de sus interacciones, han llegado al lugar correcto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. De verdad, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos un montón de contenido emocionante preparado para ustedes sobre sus artistas favoritos. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando este tipo de análisis y a traerles siempre lo mejor. Así que un pequeño gesto de su parte significa un mundo para nosotros. Gracias de antemano. Ahora sí, vayamos al grano. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una pareja que, si bien ha protagonizado rumores, especulaciones y un sinfín de menciones en medios, también ha sabido mantener ciertos aspectos de su vida privada, privados. Y uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la aparente discreción de Kerem cuando se trata de hablar públicamente sobre Hande, especialmente cuando la conversación se centra en la voz de ella, ya sea literal o figuradamente. ¿Por qué Kerem, que a menudo es bastante abierto en redes sociales y en entrevistas, parece adoptar una pose más reservada cuando la conversación gira hacia Hande? ¿Es una estrategia, una muestra de respeto, o hay algo más profundo sucediendo? Vamos a desglosar esto. Primero, es crucial entender el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno global, Senkal Kam. Su química en pantalla fue innegable y rápidamente traspasó las pantallas, incendiando las redes sociales y los corazones de millones de fans. La pareja se convirtió en una de las más queridas del mundo de la actuación turca, y cada movimiento, cada publicación, cada interacción entre ellos era analizada hasta el último detalle. Los fans esperaban con ansias cada aparición conjunta, cada entrevista en la que pudieran compartir un momento. Sin embargo, a medida que su relación se hacía más pública y para muchos, más real fuera de los focos de la cámara, también surgieron las preguntas sobre los límites. Y aquí es donde entra la voz de Hande. Si recordamos, durante la emisión de la serie y después, los fans a menudo comentaban sobre la voz de Hande, su tono, su forma de expresarse, incluso su risa. Era algo que muchos encontraban encantador y distintivo. Y la pregunta que surge es, ¿por qué Kerem, si comparte esa admiración o conexión, no la expresa más abiertamente? Podríamos pensar en varias posibilidades. Una de las más sencillas es la presión mediática y el escrutinio constante. Imaginen ser una figura pública, y cada palabra que dices sobre tu pareja es analizada por millones de personas, con diferentes interpretaciones, expectativas y hasta deseos. Kerem, como profesional experimentado, podría haber aprendido que la mejor manera de proteger su relación y asimismo de esa vorágine es mantener un perfil bajo en ciertos temas. Hablar de la voz de Hande, por ejemplo, podría abrir una caja de Pandora de interpretaciones. ¿Está hablando de su voz física? ¿De su forma de pensar? ¿De su influencia? Cada una de estas preguntas podría llevar a un torbellino de especulaciones que, en última instancia, podrían ser agotadoras y perjudiciales. Así que el silencio estratégico de Kerem podría ser una forma de decir, esto es nuestro, y lo protegemos de las expectativas externas. Otra perspectiva es la del respeto por la individualidad y la privacidad de Hande. Es posible que Kerem considere que hablar en detalle sobre aspectos tan personales como la voz de Hande, o cualquier otra característica íntima, sea algo que solo les pertenece a ellos. Podría ser una forma de honrar la autonomía de Hande, permitiéndole a ella ser quien describa o exprese esos aspectos si así lo desea. No se trata de que no le importe o no lo note, sino de una elección consciente de no apropiarse de esa narrativa o de no exponerla de una manera que ella misma no haya validado. En una relación sana, hay un entendimiento de los límites y Kerem, al parecer, se adhiere a esos límites de forma muy clara. Además, pensemos en la naturaleza de su relación profesional y personal. Ambos son actores y su
Ama inicial provino de un trabajo conjunto. Es muy probable que Kerem sea plenamente consciente del poder que tiene su imagen pública en relación con Ande. Cada declaración suya podría ser vista como una validación o invalidación de la narrativa que los fans han construido. Si él se pone demasiado explícito sobre algo tan personal como la voz de Ande, podría involuntariamente dar pie a que los fans sientan una mayor posesión de su relación, o a que se creen expectativas aún mayores que sean difíciles de cumplir en la vida real. El silencio podría ser una forma de mantener una separación saludable entre la vida pública y la privada, permitiendo que su conexión sea genuina y no una construcción para el público. También podemos considerar la posibilidad de un asterisco entendimiento implícito entre ellos. Quizás Kerem y Ande tienen conversaciones profundas sobre cómo manejan su relación y su vida pública. Es probable que hayan acordado ciertos temas que prefieren mantener fuera del escrutinio mediático. El silencio de Kerem ante preguntas sobre la voz de Ande podría ser simplemente el cumplimiento de un acuerdo mutuo para preservar su espacio. No todo tiene que ser comunicado verbalmente en público, las relaciones fuertes se basan en la confianza y en acuerdos que se entienden sin necesidad de grandes declaraciones. Por otro lado, no podemos descartar la asterisco posibilidad de una apreciación más sutil. A veces las mayores expresiones de afecto no son las más ruidosas o públicas. Kerem podría tener innumerables formas de apreciar la voz de Ande, su manera de hablar, de reír, de expresar sus pensamientos, que no se manifiestan en entrevistas. Quizás son gestos pequeños, miradas, conversaciones privadas, o simplemente la comodidad y la confianza que emana de su conexión. El silencio en público podría ser una señal de que su conexión es tan profunda y segura que no necesita validación externa ni demostraciones constantes. Piensen en la presión que recae sobre las parejas de celebridades. Los fans quieren ser parte de su historia, quieren ver romanticismo y demostraciones constantes de afecto. Cuando una de las partes se muestra más reservada, puede generar curiosidad y hasta decepción en algunos. Sin embargo, esa reserva también puede ser vista como una fortaleza. Kerem, al no dejarse llevar por la necesidad de satisfacer las expectativas de los fans con declaraciones grandilocuentes sobre Ande, demuestra una madurez en su relación. Podría estar enviando un mensaje más poderoso, que su amor no depende de la aprobación o la atención externa, sino de la autenticidad de lo que comparten entre ellos. Vamos a explorar un poco más la idea de la voz. No solo la voz física, sino también la voz en el sentido de su opinión, su perspectiva, su forma de ser. Ande Erçel es una mujer fuerte con opiniones propias y una carrera en ascenso. Kerem, al ser su pareja, podría sentir la responsabilidad de no hablar en su nombre o de no interpretar su voz para el público. Si alguien le pregunta sobre la opinión de Ande sobre un tema, él podría optar por decir algo como, creo que Ande expresaría su opinión mejor que yo, o sería mejor preguntarle directamente a ella. Esto no es evasión, es respeto por su derecho a expresarse por sí misma. Y aquí entra un punto clave, la asterisco autenticidad. En un mundo donde muchas relaciones de celebridades parecen guiones preescritos, la aparente cautela de Kerem ante ciertas preguntas sobre Ande podría ser un signo de autenticidad. No está fabricando respuestas para complacer, sino que está respondiendo de una manera que siente que es correcta y respetuosa. Esto, para muchos fans, podría ser aún más valioso que una cascada de declaraciones efusivas. Significa que lo que vemos entre ellos, en los momentos en que se muestran juntos, es más genuino. Consideremos también que el silencio no siempre es vacío. A veces el silencio puede estar lleno de significado. El silencio de Kerem podría estar repleto de admiración, de amor, de comprensión, de respeto, de un entendimiento profundo que no necesita ser articulado en cada entrevista. Quizás él expresa su admiración por la voz de Ande en todos sus sentidos, de maneras que solo ellos dos conocen y valoran. Y eso en sí mismo es un secreto hermoso. Y no olvidemos el poder de la asterisco narrativa construida por los fans. Los fans de Kerem y Ande son increíblemente apasionados y creativos. Han construido una narrativa sobre su amor que es muy poderosa. A veces, la realidad de una relación es más compleja y menos hollywoodense de lo que los fans desean. El silencio de Kerem podría ser una forma de no distorsionar esa narrativa de una manera que pueda dañar la relación o crear expectativas poco realistas. Él podría estar protegiendo la pureza de lo que tienen, permitiendo que el mundo exterior imagine y admire, pero sin intervenir directamente en los detalles íntimos que solo les pertenecen a ellos. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás del sí?
Lencio de Kerem Bürsin ante la voz de Ander Zel. En última instancia, podría ser una combinación de varios factores. 1. Protección de la privacidad una estrategia deliberada para salvaguardar su relación del constante escrutinio mediático y las expectativas de los fans. 2. Respeto por la individualidad un profundo respeto por Ande, permitiéndole a ella ser la voz de sus propios pensamientos y sentimientos. 3. Autenticidad y madurez una decisión consciente de no fabricar respuestas ni de dejarse llevar por la presión, priorizando la verdad y la autenticidad de su conexión. 4. Comprensión implícita un acuerdo mutuo sobre los límites de lo que se comparte públicamente, basado en la confianza y el entendimiento. 5. Apreciación sutil una forma de expresar afecto y admiración a través de gestos y momentos privados que no necesitan ser validados externamente. El silencio de Kerem, en este contexto, no es necesariamente una ausencia de sentimiento, sino más bien una manifestación de respeto, inteligencia emocional y un profundo entendimiento de cómo navegar el complejo mundo de la fama y las relaciones públicas. Es una señal de que para él, lo que tiene con Ande es valioso y digno de ser protegido, manteniéndolo en el ámbito de lo personal y lo auténtico. Así que amigos, ahí lo tienen. El secreto detrás del silencio de Kerem Bürsin ante la voz de Ander Zel no es uno solo, sino un entramado de respeto, estrategia y un amor genuino que prefiere la profundidad a la ostentación. Es una lección de cómo las relaciones fuertes se construyen sobre bases sólidas, y no sobre lo que el público espera ver. Hemos llegado al final de este análisis, y espero de verdad que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos explorado las diferentes facetas de esta dinámica tan comentada entre Kerem y Ande, tratando de entender las posibles razones detrás de la reserva de Kerem. En resumen, hemos cubierto cómo la presión mediática, el respeto por la individualidad, la búsqueda de autenticidad y un entendimiento mutuo juegan un papel crucial en la forma en que manejan su relación públicamente. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su atención y su apoyo significan todo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Coinciden con mis análisis? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el silencio de Kerem? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irse, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, o de este tipo de análisis de celebridades. Y lo más importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.